Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Querido don Antonio Luis, rector, don Lorenzo, director espiritual, equipo del seminario, querido don Ignacio, vicario general y hasta ahora rector de este seminario, querido don Manuel, decano de la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, queridos sacerdotes, profesores de los institutos San Juan de Ávila y San Dionisio Areopagita, queridos profesores y profesoras de estos institutos, muy queridos seminaristas, familiares, hermanas y hermanos todos en el Señor. Después de haber celebrado con toda la diócesis la apertura del año pastoral, en el que el seminario ha estado presente de una manera muy significativa, hoy procedemos a la apertura de los institutos teológicos, tanto el de San Juan de Ávila, en el que se forman principalmente, aunque no de manera exclusiva, los seminaristas, y el Instituto de Ciencias Religiosas, que recibe, al haber adquirido la afiliación a la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, un patronazgo nuevo, el de San Dionisio Areopagita, patrón de la ciudad de Jerez, pues esta ciudad fue incorporada al Reino de Castilla el día en que, según el calendario romano del siglo XIII, la Iglesia invitaba a acudir a la intercesión de San Dionisio Areopagita. Y bajo este nombre, en la Edad Media, se identificaban tres personajes que hoy distinguimos: el discípulo convertido por San Pablo, el primer evangelizador, obispo mártir de París, y el autor de una serie de escritos aparecidos a comienzos del siglo VI, escritos que han sido los que hasta ahora han ejercido una influencia mayor tanto en Oriente como en Occidente. Que la ciudad de Jerez se pusiera bajo el patrocinio de este santo implicaba no solo incorporarlo a un reino cristiano, sino incorporar la ciudad y la configuración que a partir de entonces iba a surgir a una realidad eclesial que tenía contacto directo con la época apostólica. Hay algunas novedades entonces en este año que nos ayudan a dar sentido a esta inauguración de curso. Después de la inauguración de todo el curso pastoral con toda la diócesis, procedemos a esta celebración y lo hacemos comenzando con la misa del Espíritu Santo. Y me gustaría brevemente detenerme en este punto, porque la Iglesia nos invita a inaugurar un curso académico de la forma en que lo estamos haciendo. Para los familiares que se incorporan, pues es también motivo de agradecimiento que desde la Eucaristía, el acto académico que vendrá después y, si Dios quiere, pues el aperitivo y la comida, que estén con nosotros. Pero es fundamental comprender por qué la Iglesia nos pide siempre empezar acudiendo a la ayuda e invocando al Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo nace y renace la Iglesia. Y no hay obra eclesial en la Iglesia que no tenga en su principio, en su medio y en su fin la acción del Espíritu Santo. También la tarea académica del estudio. Hoy la liturgia nos propone expresiones de la palabra de Dios que nos ayudan, junto con la evocación que ahora haré de San Dionisio Areopagita, unas pistas fundamentales que nos pueden ayudar a llenar de contenido y a justificar por qué comenzamos invocando al Espíritu Santo. San Pablo en la carta a los Gálatas invita a entrar en la novedad que nos ha traído Cristo, y esta novedad implica entrar en una situación nueva de relación con el Señor, que no se basa ya en el cumplimiento externo de la ley, sino en la docilidad a la gracia que hemos recibido de Cristo. Y es la gracia de Cristo, la docilidad interior para acoger el don de la redención que Él nos ha alcanzado, lo que nos abre la posibilidad de ser salvos.
Y en el Evangelio Jesucristo nos recuerda siempre que acercarnos a Él significa aceptar no simplemente lo bueno, sino lo que es mejor. Jesucristo nos llama a participar de la vida que Él comparte con el Padre y el Espíritu Santo, y nuestro corazón se queda estrecho, siempre incómodo, si no pone su meta definitiva en el Señor. Inauguramos un curso conscientes de que nuestra meta es la santidad y que la tarea de formación de los seminaristas ha de mirar a la santidad sacerdotal. La tarea de los profesores ha de mirar a la santidad también en el estudio. La tarea de las familias que acompañan porque han recibido la bendición de que un hijo suyo haya sido llamado por el Señor al sacerdocio es también tarea que apunta a la santidad. No olvidemos nuestra meta para poder afrontar con seguridad cada día que el Señor nos regale en nuestra vida. Para poder vivir con esperanza es necesario la certeza del fin que nos aguarda. Pues una enseñanza de San Dionisio de Areopagita nos ayuda también, a dar sentido a esta celebración. En uno de sus escritos, Los nombres divinos, él habla, sintetizando toda una enseñanza de los autores de la tradición patrística anterior a él, de 3 formas de teología o 3 formas de conocimiento de Dios. Poner en ejercicio estas 3 formas durante la formación sacerdotal y luego como sacerdotes, incluso en el ámbito cada uno de su vocación seglar o consagrada, es fundamental. Nos dice, hay una forma básica de conocimiento de Dios, de teología, que consiste en acoger lo que Dios mismo nos ha revelado, profundizar en su conocimiento y así abrirnos al misterio de Dios. Es el conocimiento de la Sagrada Escritura. En los centros teológicos, la configuración académica nos pone ante este primer nivel. Estudiar teología significa siempre realizar un doble ejercicio: escucha de la palabra de Dios e inteligencia de esta palabra, recibir lo que el Señor nos ha dicho, palabra de Dios escrita y transmitida, y profundizar en su conocimiento, captando la coherencia interna entre las verdades reveladas y su dimensión salvífica. No estudiamos teología para llenar la cabeza de datos o de información, sino para que se cumpla lo que el Señor espera. Él se nos da a conocer para llevarnos a la comunión con Él. Una clave fundamental entonces que nos permitirá saber si estamos aprovechando el estudio de la teología es que cuando dedicamos horas a profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios en los diferentes tratados teológicos, se despierta el deseo de mayor comunión con el Señor, de mayor intimidad con las personas divinas, y esto en la propia vocación y en el servicio en la Iglesia a los demás. Primera forma de teología, el estudio, el conocimiento de la palabra de Dios, es lo que Dionisio de Areopagita llama teología afirmativa. Pero él recuerda y afirma que hay una forma superior de teología, es decir, de conocimiento divino, que es el que se adquiere participando en las celebraciones de la Iglesia. La liturgia, cuando se cuida, es escuela que educa el corazón. Y en la liturgia se nos pide no solo afirmar lo que Dios mismo nos ha comunicado, sino también entrar en un trato con el Señor que implica, sobre todo, confesar su presencia más allá de lo que captamos con los sentidos. En la liturgia a la vez negamos y afirmamos. No vemos con los ojos de la carne al Señor y sin embargo afirmamos su presencia en los sacramentos, de forma especialísima en la Eucaristía, en la palabra que se proclama, en la asamblea que se congrega, en los ministros que actúan en su nombre. Cuidando la liturgia nos veremos formados en los misterios divinos y aprenderemos también la verdad de nosotros mismos. Por eso, tan importante para la formación sacerdotal es el tiempo dedicado al estudio como el dejarse educar por el Señor en el trato diario que se nos regala en la celebración litúrgica.
Pero todavía nos dice Dionisio el Areopagita que hay una forma superior de teología, es lo que él llama la teología mística, que es aquel conocimiento de Dios que nace del regalo de una unión que el Señor nos concede. De manera hermosa, él, en esta que es su obrita más breve de las que nos han llegado, la teología mística, después de describir un itinerario de elevación hasta el Señor, afirma: y al completar la cima, al alcanzar la cima, reina un completo silencio. Estamos unidos al inefable. Esta es la unión mística, y esto es lo que el Señor quiere regalarnos, ya incluso como anticipo de la bienaventuranza eterna mientras estamos en este mundo. El verdadero conocimiento de Dios no nace de nuestro esfuerzo, sino de recibir el regalo de una unión que el Señor nos concede. Por eso, recordando a un maestro suyo, el Areopagita dice que los misterios divinos sobre todo se conocen padeciéndolos, padeciendo los misterios divinos. Esta expresión la tomará Santo Tomás de Aquino, y cuando explica el don de sabiduría nos habla del Espíritu Santo. Viene ahora la referencia a la Eucaristía que estamos celebrando como el que nos concede ese padecer los misterios divinos. La palabra que utiliza el Areopagita en griego es simpatía, padecer conjuntamente. La palabra que utiliza Santo Tomás de Aquino en latín es con naturalidad. El conocimiento, la forma suprema de conocimiento divino es la que el Señor nos regala con naturalidad. Para conocer a Dios hay que dejarse divinizar por Él. Para recibir el conocimiento que nos abre a misterios que nos superan, es necesario vivir en docilidad a la hora de la gracia. Y es ahí entonces donde descubrimos la necesidad de la docilidad al Espíritu Santo para las tres formas de teología. Para la teología afirmativa, que es conocimiento de la palabra revelada de Dios, el Concilio Vaticano II recuperó una expresión también de la tradición cristiana. La Escritura debe ser leída en el espíritu en el que fue escrita. Aprovecharemos de verdad el estudio de la palabra de Dios escrita y transmitida si nos ponemos en docilidad a la acción del Espíritu Santo. Si leemos la Escritura a partir de la Escritura, considerando que aunque sean muchos los autores que han compuesto los libros bíblicos, han tenido un solo autor con mayúsculas, que es el Espíritu Santo. Por eso, antes de empezar a estudiar, necesario es ponerse en oración, pedir al Espíritu Santo luz para conocer lo que el Señor mismo me quiere comunicar. Lo mismo sucede en la liturgia. También la tradición patrística nos recuerda que hay un conocimiento que solo se recibe de los misterios divinos después de haber participado en los sacramentos. Y así, recibiendo la palabra de Dios con apertura, sobre todo participando en la comunión eucarística, el Señor va moldeando nuestro corazón. Es lo que los padres llaman las catequesis mistagógicas, la necesidad de aprender a saborear los misterios que celebramos en la liturgia en docilidad al Espíritu Santo. En la segunda forma de teología, reconocemos que el Espíritu Santo nos concede el gusto por las cosas de Dios. Y en la forma suprema, en la teología mística, es el Espíritu Santo el que nos concede esa simpatía con el misterio de Dios. Para conocer a Dios, necesario es dejarse deificar, divinizar por Él. Invocamos entonces al Espíritu Santo para conocer, para gustar y para recibir una unión que nos permita avanzar en nuestra formación sacerdotal, sabiéndonos movidos por aquel que hace nacer y renacer todo en la Iglesia. Pues pidamos al Señor que esta docilidad la aprendamos de quien nos enseña verdaderamente lo que significa apertura, gusto y unión con el Señor, nuestra Madre María Santísima, pidiendo al Señor, por intercesión de nuestra Madre, docilidad al Espíritu Santo para conocer, gustar y unirnos al Dios mismo que se nos da,
Acudimos a María al inicio también de este curso. Nada sin María, todo con ella, que así sea.